Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos nuevamente a su canal de entrevistas en temas culturales, donde entrevistamos a personas comunes haciendo cosas nada comunes. Eh, Recuerde, por favor, antes de continuar, no sea malito, regálenos un like, suscríbase al canal, Sí. compártanos para poder llegar a más audiencia y poder seguir generando contenido de este tipo. Yo soy su amigo Mario Rangel y pues bueno, tengo el honor esta ocasión de tener como invitado a un investigador, pero no es cualquier investigador. Recuerden, este es un canal cultural y dedicado a personas que fabrican y esparcen conocimiento. Entonces, eh, no solamente es cuestión de literatura lo que investigamos aquí, también tenemos otras ramas como lo es la filosofía, la ciencia, matemáticas. Y en este caso lo que nos ocupa un poco es la parte de la metafísica. La metafísica como tal y obviamente una rama en específico que es la ontología. Tengo entonces como invitado a un investigador ontológico, Tony Salguero. Tony, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Mario por este encuentro, esta entrevista. Y bueno, qué lindo la conexión México-Argentina, digamos, para charlar de estos temas. Genial, ¿no? Genial, perfecto. Y bueno, Hola. Tony, la pregunta que todos responden en este canal cuando pisan por primera vez, háblanos de ti, cuéntanos. Eh, bueno, trato de hacerla breve. Soy investigador ontológico, lo cual me define de modo distinto que un filósofo. El filósofo, por lo general, es una persona que se forma en la academia eh, a resultas del conocimiento de la historia de todos los filósofos que antecedieron el tiempo presente. Y se va nutriendo de todo ese tipo de estudios o de ideas, de apreciaciones, de opiniones, etcétera, etcétera, que se fueron dando a lo largo del tiempo. Y claro, y en el camino van quedando, van quedando como ideas que no terminan de cerrar, porque el ser humano no alcanza a cerrar toda su existencia. O sea, no tiene todas las respuestas a las preguntas. Entonces, en el caso mío, la investigación ontológica arrancó por el tema del alma, mejor dicho. Lo que se llama científicamente la conciencia por fuera del cuerpo, del cerebro. Y es un tema álgido, porque hablar del alma no es poca cosa. Y yo traté de hacerlo hasta encontrar la razón científica, que no es poca cosa. Y en el medio también surgieron otras cosas, porque me fui enterando, o sea, obvio, de la existencia del alma, cómo eran las particularidades, porque tuve contacto directo con un alma. Así que bueno, ese fue mi inicio. Luego siguieron otras investigaciones. Yo hago, mm, para decirlo así en forma simple, tengo una forma especial de telepatía. Entonces, me permite acceder a determinado tipo de información que circula en el universo. Ya más adelante lo charlaremos si quieres. Y bueno, pregunta va, pregunta viene, respuesta va, respuesta viene. Fui descubriendo otras cosas, incluso lo que se llama, o lo que yo le llamé, universo paralelo de no materia, que es el lugar donde están las almas. Así de simple, o sea, fue mi tema de investigación. Después, más adelante, escribí, en el 2009 hice mi primer pinito, digamos, con un libro, en realidad el segundo, pero el primero sobre la mente, que se llamó Teoría de la Mente versión patagónica, donde yo daba a explicar básicamente que somos lo que pensamos. Y lo explico, bueno, de una manera incluso algo graciosa, con dibujos y qué sé yo.
pero no fue muy bien entendido. Entonces tuve que mejorar mi léxico y otras cosas, y en el 2017 escribí lo que se llamó teoría de la mente simultánea, pero yo ya había progresado mucho más, o sea, yo arranqué hace 30 años, hoy tengo 64, y en el 2009 sabía una parte, después fui progresando en los estudios, en el conocimiento, y en el 2017 largué un libro, creo que es muy completo, porque hablo sobre algunas cosas de la ciencia incluso, detalles de la ciencia, con respecto a la clasificación de las partículas físicas, que no es un tema menor. Y allí hablo y explico sobre la mente simultánea. Así, digamos que el ser humano tiene dos mentes, o sea, una y otra, una corresponde al cerebro, la otra corresponde al alma, las dos trabajan juntas, y eso se llama, por mí, mente simultánea. Perfecto. Y yo no lo sabía, de hecho lo descubrí en el 2004. Perfecto, Tony. Oye. Y así que bueno, ese fue en parte mi trayectoria. Muy bien, muy Sí, te bien. escucho. Interesante. Pues entrando ya en tema, porque pues el tiempo apremia, ¿no? Dale. Yo tengo la primera pregunta para ti. Eh, Obviamente, filósofos antes, Dale. presocráticos, Platón, todos ellos, eh, definían al alma como una, como un yo consciente o la parte donde estaba nuestro intelecto y nuestra moral. En este caso, yo te pregunto a ti como investigador, ¿qué es el alma? Bueno, te voy a contestar así, crudo, digamos, no voy a andar dando vueltas. El alma es un vehículo, contra todo lo que opinan los demás, es un vehículo. Y lo que define al yo o al pensamiento es la conciencia trascendente. Por eso ahí ya, ya arranco con que tenemos una... a ver, por eso dije, cuando los filósofos fueron hablando en el tiempo, bla, 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 fueron quedando cosas inconclusas y se fueron gestando ideas que no son. O sea, la misma idea del alma está mal planteada. Y yo, para que arreglar esto, digamos, yo soy un pensador divergente. ¿Qué significa esto? Que yo pienso con una perspectiva absolutamente distinta que el resto. Entonces, he descubierto, porque me ha tocado dilucidar ese tema, que el alma es simplemente un vehículo. Así como este cuerpo es un vehículo, el alma igual es un vehículo. Lo que diferencia es que en el cuerpo humano el cerebro es el que actúa determinado tipo de cosas con su conciencia cerebral, y el alma, que también es un vehículo, actúa con su conciencia trascendente. O sea, fíjate que acá ya estoy hablando de dualismo. O sea que hablamos de cuerpo y conciencia y alma y conciencia. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, nosotros ahorita aquí somos duales, hay una dualidad en nosotros. Sí. Yo más adelante, en el 2019 creo que fue, presenté otro libro que se llamó Metafísica a priori y trascendente. Y metafísica no significa más allá de la física. En realidad, el nombre tendría que ser metamateria, o sea, más allá de la materia. Porque todos dicen, aquello no es físico, no existe. No, aquello que está más allá de la materia sí existe porque es físico. O sea, el alma existe porque es física. Y es otra de las confusiones, incluso los científicos tienen esa confusión. Así que, querido, pienso distinto, analizo las cosas distintas y las pongo en su lugar. Que no es una tarea fácil. A mí me llevó mucho tiempo explicar esto, llegar incluso a poner el pecho y decir, che, esto está mal dicho, entonces lo escribimos bien. Entonces, el alma es un vehículo. ¿Por qué es un vehículo y por qué insisto en esto?
porque por explicación, digamos, de la física cuántica, si le querés llamar, y de las partículas físicas y propiedades distintas, lo que nadie sabe, y esto lo estoy diciendo como novedad, es que el alma es, digamos, un vehículo con partículas diferentes a la materia. Entonces, hablemos de partículas físicas. Las partículas físicas son partículas en general. Hay unas, las materiales, que son las que conocemos, y las que conoce la ciencia, y las que la ciencia no conoce, que son las no materiales. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? Estas, las materiales, son partículas que se mueven lentos, que están sujetas a la ley de gravedad, que tienen determinados principios, etcétera, etcétera. En cambio, las partículas no materiales, que también son físicas, ocupan un lugar en el espacio y tienen su energía, cosa que los científicos no saben. Porque un científico vos le decís de alma, pero el alma no se ve, no existe. No tenemos registro, entonces no existe. Un grueso error del científico. Y yo lo lamento por los científicos, no tengo problema por eso. Les faltará investigar un poco más. Y las partículas de no materia del alma, como característica, se mueven a mayor velocidad que la luz, cosa que en nuestro universo, en nuestra materia, todo se mueve hasta la velocidad de la luz, no más. Así que ahí ya tenemos una diferencia. Y todas las cosas en nuestro universo material están sujetas a la gravedad, y las partículas de la no materia no están sujetas a la gravedad, por ejemplo. Y hay otras propiedades incluso que son de, más del ámbito de la física cuántica, es que, por ejemplo, las partículas de no materia pueden estar en más de un lugar a la vez y pueden superponerse. Ahí aprovecho para decir esto, porque la gente muchas veces se ha preguntado, che, ¿y dónde está el alma? Y unos dicen está en la cabeza, otros dicen están en el cuerpo, otros están, no sé. Bueno, entonces hablemos de partículas físicas. Viste que era complicado hablar conmigo, pero no importa. Las partículas físicas se dividen en dos, en materiales y no materiales. Y este cuerpo, a su vez, el cuerpo físico solo, tiene en su interior dos tipos de partículas, las materiales y las no materiales, por constitución física, sin hablar del alma, solo por ser un elemento físico, material. Entonces, en esa parte no material que tiene nuestro cuerpo es donde se ensambla el alma, que es no material. ¿Se entendió hasta ahí cómo, o sea, cómo es que el alma entra dentro del cuerpo? ¿Por qué? Que... Porque entra en su misma naturaleza. Porque hasta ahora... Oye, Tony, una pregunta. Tú mencionas entonces que la parte no física que tenemos en nuestro cuerpo sirve como acople para que llegue y digamos que se adecue nuestra alma. No física, no material. Perdón, no material. Sirve como sí, un acoplador. No material, ahí está. Ok. Ok, Tony. Estoy recibiendo retardada la pregunta. Me decías entonces que nuestra parte no material es... Nuestra parte no material sirve como un acoplador para que la parte no material del alma embone en nosotros, por llamarlo de alguna manera. Exacto. Perfecto. Es así. Totalmente así, ¿eh? Es totalmente así. Es una explicación que va mucho más larga, pero es así. ¿Y por qué hubo tanto problema, tanto para los filósofos de la mente como para los científicos, los neurocientíficos? Porque los científicos en realidad hasta ahora tienen un método solo para analizar la materia, están analizando la mitad del ser humano, digamos. O sea, la mitad de lo que compone el cuerpo del ser humano. No estamos hablando del ser humano completo, estamos hablando del cuerpo homínido. Están viendo la mitad. Como no conocen la otra mitad, pero porque no lo han estudiado con el método que corresponde o del modo que corresponde, o sea, esto es una cuestión de investigación seria. Y
Y como me ha tocado interactuar con eso, me ha tocado interactuar con el universo paralelo de la no materia. Entonces lo digo con certeza, o sea, tengo toda la seguridad del mundo. Entonces he entendido cómo es que un alma puede estar en el cuerpo y puede salirse cuando el cuerpo ya no anda más, digamos, cuando fallece. El cuerpo era un vehículo. ¿Para qué? Porque, digamos, y acá entroncamos con lo que decía Aristóteles. Aristóteles decía que, por ejemplo, ¿no?, que el alma no podía existir sin el cuerpo, y eso no es así. O sea, en aquel tiempo, hace 2300 años, se opinaba de una determinada manera. Entonces, hoy hay que decir las cosas como son. El alma es independiente del cuerpo homínido. ¿Por qué? Porque el alma tiene una existencia anterior, que viene de un universo paralelo que es anterior al universo nuestro. Bueno, entonces esto es muy complicado. Y sí, en principio es complicado, pero nadie lo está diciendo como tiene que ser. Entonces, bueno, yo vengo haciendo este esfuerzo de decir, muchachos, esto es de esta manera. Y entonces, ¿cómo es el tema del alma? Y el alma está en la Tierra para la evolución de sí misma, o sea, para la evolución de la conciencia, mejor dicho, me rectifico. Okay. El alma, que en realidad no es el alma que está en la Tierra, sino que es la conciencia trascendente, la que por medio de un alma Nosotros mencionamos mucho el alma, pero en realidad es la conciencia trascendente lo que hay que hablar. El alma es simplemente el vehículo. Entonces, esa conciencia trascendente viene a la Tierra, se incorpora en un cuerpo, en un feto, y cuando nace el feto, que se llama ser humano, están juntos, cuerpo y alma, o conciencia y conciencia, o sea, están juntas las dos conciencias. La conciencia del cuerpo más la conciencia de la conciencia trascendente o la conciencia del alma. Y claro, nadie se da cuenta de esa diferencia. De hecho, nadie las ha separado, las ha desmenuzado. Y a mí me tocó en el 2004 darme cuenta de eso, que obvio yo tampoco sabía, guarda. Yo empecé en el año, ponele 85, 1985. Y recién en el 2004 pude establecer, que fue una cosa para mí maravillosa, o sea, a mi modo de ver fue una mini iluminación, a mi modo de ver. No es que soy Buda, pero quiero decir, un mini Buda puede llegar a ser. ¿Por qué? Porque logré detectar en mi percepción, en mi cabeza, si le querés llamar, los dos procesos mentales. El proceso mental de mi meditación, porque yo estaba en una meditación de 2 horas aproximadamente, y salgo del proceso meditativo y de pronto interpreto un rasgo del cerebro, o sea, un rasgo de la conciencia cerebral, en la que detecta el ozono. Yo estaba en un lugar donde había agua, corrientes, qué sé yo, plin, plin, en un arroyo, en una piedra, y yo estuve 2 horas ahí meditando, respirando. Entonces cuando salgo de mi estado meditativo, el cerebro dice, hay ozono, o ozono. Yo dije, ¿cómo es esto? Si yo estuve respirando acá, ¿cómo es que ahora aparece la sensación de ozono? Encima el ozono es un gas que yo conocía muy particularmente, que si yo no lo hubiera conocido no me doy cuenta. Mira el chiste. Entonces dije, acá hay 2 procesos mentales. Y después me puse a separarlos. Y vos fíjate que hay procesos mentales que son bastante simples de separar, medios burdos, ¿no? Pero simples. Y unos son del cuerpo y otros son de la conciencia trascendente. Por ejemplo, cuando vos tenés hambre, te sentís algo acá en el estómago. Eso es una cuestión únicamente de la conciencia del cuerpo. Y vos, por ejemplo, en este momento estás hablando conmigo y estamos hablando del alma, la conciencia, bla, 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 bla. Y eso tiene que ver con el pensamiento. Y el pensamiento es del alma, o sea, de la conciencia trascendente. Y ahí está la diferencia.
Hablar de la conciencia o tener hambre son dos cosas distintas, son dos procesos diferentes, incluso de diferente naturaleza. No fue poco ese descubrimiento. Y después me permitió muchas más cosas. Entender, por ejemplo, cuáles eran los atributos de la conciencia trascendente, que ahí difiero incluso también con algunas catalogaciones que hace Aristóteles en aquel tiempo. Hay que entender que los filósofos siempre han sido seres que se han preguntado sobre la esencia de las cosas. Y cada quien aportó lo suyo y se hicieron muy buenos aportes. Pero algunos hay que corregirlos un poco. ¿Todavía faltaba complementar? Y bueno, me ha tocado... ¿Tú crees que todavía les falte complementar? Repíteme. ¿Crees que todavía les falte complementar sus aportaciones? Sí, yo creo que hay que comentar cuáles eran las cosas en las que Aristóteles acertaba y en cuáles no. Pero no en desmedro de Aristóteles, guarda, no. Es para poner a hoy, siglo XXI, las cosas como son. Fíjate vos que yo enuncié las partículas físicas materiales y no materiales, y los científicos hasta ahora descubrieron la mitad, las materiales nada más. Y vos decís, ¿y cómo es eso? Y bueno, algún día llegarán. Yo no tengo problema. Oye, Algunos hay. Los otros días quise conectarme con Michael Sarrancis, bueno, es un belga. No tengo presente el apellido. Y él más o menos intuye que hay un universo paralelo, ellos le llaman mundo Brana. Porque descubrieron que los neutrones, o hay un tipo de neutrones o neutrinos, están atravesando la materia y en realidad no saben muy bien por qué es. Y yo sí sé por qué es. Entonces trataba de comunicarme con él para ver si lográbamos charlar un poco. Pero bueno, yo no hablo inglés, así que le traduje al inglés el castellano. Bueno, hasta que logremos una comunicación va a demorar un poco. Pero quiero decir que se están haciendo avances. Por ejemplo, así como Aristóteles decía que el alma no puede existir sin el cuerpo, no era exactamente así. O sea, el alma es independiente del cuerpo. En la época en que está como ser humano, sí está junto con el cuerpo y van juntitas, ¿eh? Ningún problema. Si bien voluntariamente vos podés despegar el alma un ratito, pero harina otro costal. Y en el proceso de la muerte, el alma sale de nuevo porque puede despegarse y continúa su camino, que es un camino de evolución. Y acá viene otro tema que mucha gente no toca, que es el tema de la reencarnación. ¿Qué significa? Y ya ahí me entronco con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que hay una sola vida y es macana, pero bueno, yo tengo que decir es macana, o sea, no es real. Porque hay muchas vidas. Y claro, entonces, ¿viste? Pero la iglesia, estamos todo bien, ¿viste? O sea, no tengo problema. El alma, o sea, la conciencia trascendente, cuando no aprendió una lección, voy a poner un ejemplo feo, pero para que se note. Vamos a suponer un ser humano acá que comete femicidio, mató a una mujer, por así decirlo, un asesino, toda la historia. Y después se muere ese hombre. Cuando se despega el alma, esa conciencia no aprendió lo que tenía que aprender, no aprendió el respeto a la vida, no aprendió un montón de cosas. Entonces, ¿qué queda? ¿Castigado por eso? No. O sea, va a un tiempo de descanso, por así decirlo, que es dentro del mismo planeta Tierra, no es que sube al cielo y esa historia, tampoco va al infierno, o sea, no es eso así. Y luego de un tiempo regresa al plano Tierra, se incorpora en un feto que está por componerse, por hacerse, y sus padres van a hacer lo que los van a guiar o lo van a guiar para que evolucione eso que tiene desprolijo, digamos, para que entonces, aprenda a respetar la vida. es para irse Y quizás sus perfeccionando. padres sean los que le van a enseñar. Claro. Y por eso
si vos lees un poco la literatura budista, habla de la reencarnación y bueno, cuando vos ya terminaste todo el proceso, podés llegar a iluminarte, pero hay un camino grande para eso. Y ya ahí sí se deja de reencarnar. O sea, la reencarnación vendría a ser como una especie de escuela obligada de que tenemos que aprender. Por eso hay muchos que deben materias, hay un montón. Vos ves a diario políticos, empresarios, bueno, de todo. Muchísima gente que todavía está a años luz de aprender, de ser mejor ser, de ser mejor conciencia, digamos, de actuar como corresponde. Así que son todos temas importantes esto. Hay que encontrarlos cada uno a su sitio. Y la conciencia trascendente va a estar antes del nacimiento, incluso antes de la concepción, o sea, antes que un hombre y una mujer tengan sexo una noche y que después puede ser un niño, antes de eso la conciencia está como mirando, diciendo, bueno, acá voy a venir yo, muchacho, ¿viste? Y después en su momento, sí, lo digo así medio gracioso, pero en realidad es cosa más, cosa menos así. Luego se incorpora y se prepara esa conciencia para un aprendizaje nuevo. Tendrá su ritmo, su tiempo y pasarán cosas. Vamos a suponer, y acá pongo un ejemplo kármico que es bastante recurrente. Normalmente a los que fueron asesinos en una vida anterior, les toca que en esta vida, vamos a poner en alguna posterior, le tocó que a algún familiar de él se lo mataron. Claro, el tipo se puso loco, como diciendo, ¿cómo me matan paneles a mi hijo? ¿Viste? O a mi hija. O me mataron a mi señora, ¿viste? En un asalto, vino un tipo. Entonces ahí el tipo tiene que razonar y aprender el valor de la vida. Si no lo aprende con eso, ¿viste? Porque ahí puede torcerse incluso. Sí. Volverse un tipo vengador, etc. O sea, podés aprender o podés empeorarla más todavía. Eso es así. Así que bueno, por eso hay que estar atento a los sucesos porque por lo general te están mostrando la otra cara, o sea, la cara de lo que venís trayendo de atrás. Pero, Tony, entonces, ¿qué pasa si no se compone, como tú lo mencionas? En este momento el planeta está pasando por una involución fenomenal. Ha demostrado, tengo un artículo, después te lo voy a pasar, algo así lo titulé como la inteligencia del ser humano ha colapsado, una cosa así parecida, donde soy muy duro y explico en forma cruda por qué. Y en realidad esta humanidad, que es la segunda, porque hubo una primera hace 65 millones de años, cosa que la ciencia también nega, o sea que venimos de error en error desde hace mucho tiempo hasta acá. Hubo una primera civilización que fue la encargada de depositar los seres humanos sobre la Tierra. Y acá me entronco con la teoría de Darwin, con la de la creación de Dios y hay un montonazo de cosas. Me pongo a contramano. Pero porque hay que estudiar, hay que investigar. Y yo lo investigué. Entonces, primera humanidad tuvo un efecto de alineamiento con cuerpos homínidos, con una especie homínida, a la que se le intentó ayudar. Vinieron seres, y acá viene otro detalle, que vinieron seres de otras latitudes, de otros planetas, a intervenir en la educación de los humanos que había en ese tiempo, que coexistían con los dinosaurios, que la ciencia dice que no. Y bueno. Luego de eso, bueno, un cataclismo, qué sé yo, plim, plim, no quedó nadie, ni seres humanos, ni dinosaurios, ni nada. Y salió la segunda humanidad, que es esta, que también tuvo la colaboración de seres de otras lejanías, de otros planetas. Y no es nada raro esto. Vos fíjate que el ser humano en este momento está queriendo ir a Marte. Estamos queriendo ir a Marte para conquistarlo porque queremos un planeta más, qué sé yo. Bueno, esa misma tontera hicieron los otros con nosotros antes. O sea, a ver, ¿dónde está lo loco de que, vinieron los extraterrestres y vos estás diciendo tontera? No, no estoy diciendo ninguna tontera. Si el mismo ser humano está queriendo ir a Marte para conquistar, tener niños allá, reproducir la especie o no. Estamos haciendo lo que otros ya hicieron antes con la Tierra. Nada más que
Entonces estamos llegando a un punto donde esto no va más. Y la vamos a pasar mal. Entonces estamos en el inicio de una tercera humanidad. ¿Y cómo va a ser esa tercera humanidad? Y la tenemos que armar aquellos que tenemos la cabeza un poco más abierta y desterrar todo lo que acá hicimos mal. Pero de hecho nada sirvió. No sirvió la política, no sirvió la economía, no sirvió la religión, no sirvió la organización social, o sea, la organización ciudadana. Nada sirvió. La educación no sirvió. ¿Por qué? Porque fíjate todo esto que yo estoy diciendo, si a la gente se lo hubiera dicho, hubiera pensado de otro modo. Tendría otro sentido la vida, ¿cierto? Si a vos de chico te dicen, no, para, esto es así, así, bla, 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 bla. Porque tenemos que defender la naturaleza, porque encima el ser humano es un bicho que no es parte de la naturaleza. Y ahí me entronco con los naturalistas que dicen que sí, y macana, el ser humano no es de la naturaleza, no perteneció nunca. Oye, Y acá Tony, digo otro, tengo una yo soy como pregunta. la caja de Pandora, ¿eh? Sí. Tengo una pregunta. ¿Qué crees tú que haya faltado a todos esos filósofos y pensadores antiguos para poder desarrollar un pensamiento más abierto y revolucionario como el que traes tú? ¿Qué les hizo falta? Las preguntas estuvieron bien hechas, Mario. Lo que faltó es investigación. Vos fijate que hasta se han enojado con el mismo René Descartes porque habló del dualismo, si bien alguien ya habían hablado, no sé si fue Platón que habló del dualismo cuerpo-alma, pero Descartes puso, viste, las cartas sobre la mesa y se armó un revuelo más o menos y todos están enojados con Descartes y hoy hay un monismo a ultranza, la ciencia dice que es monismo, entonces los filósofos dejaron de ser filósofos y dicen, bueno, nos apegamos a la ciencia, entonces dejaron de hacer filosofía, porque el filósofo no está para avenirse a la ciencia. Y no tiene sentido, es una tontera. Y se lo digo a cualquier filósofo de la mente, no tengo ningún problema. Entonces, ¿qué pasó? Le faltó investigación. En el tema del alma, guitarrearon todos, ¿viste? Yo no podría hacer esto, no podría hacer lo otro. Y no, ¿quién lo investigó? Y nadie. Decime un filósofo que haya investigado el alma, que se haya puesto a ver si encontraba un alma acá o allá, o si charló con un alma, o sea, con una conciencia trascendente, hablemos bien. ¿Algún filósofo charló con una conciencia trascendente? No. Antonio Salguero, ¿charló con una conciencia trascendente? Sí, ¿sabés la cantidad de veces? Y lo sigo haciendo. Entonces, cuando detecto eso, no es que lo estoy diciendo por libros, yo no me baso en ningún libro de ningún autor porque están mal escritos. Muchos están mal escritos. Entonces hay que decir las cosas por su nombre. Che, pero y vos sos muy loco. Y bueno, sí, seré loco, pero no estoy masticando vidrio, ¿verdad? Parche. Me pasó un detalle curioso, que esto normalmente no lo comento, pero bueno, ya que te lo digo. Me pasó incluso con Stephen Hopkins. Antes de su muerte, yo le escribo y le digo que lo que él estaba diciendo sobre el Big Bang estaba errado, que no era así. Él decía que antes del Big Bang existía la nada. Y yo le dije, mire, no es así. Antes del Big Bang, y yo ya había escrito el libro mío, se lo mandé, que se enojó también, el Teoría de la Mente Simultánea, donde yo explico la existencia del universo paralelo, de la no materia. Entonces le digo, no, amigo, antes del universo de este, pongámosle que existió el Big Bang, que tampoco existió, pero pongámosle que existió el Big Bang para dejarlo contento. Antes de eso estaba el universo de la no materia. Uy, se enojó. Vos no te das una idea cómo se enojó ese hombre. Al tiempo después se muere. Y unas par de semanas después logro dialogar con él y me dice, Salguero, usted tenía razón, le pido disculpas. Voy a entender lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he tenido la oportunidad de dialogar con algunas conciencias trascendentes. Entonces hablo con conocimiento de causa. Y no estoy inventando, te juro que no estoy inventando. Te juro que no. Porque yo no podría estar inventando, no sé, algo que dijo Stephen, porque no, me merece el mejor de los respetos.
Pero claro, como yo ya sabía que él estaba en el proceso de la conciencia trascendente, o sea, ya era un alma que tenía su conciencia y estaba libre, entonces ahí yo le podía decir las cosas y él las entendió. Ahí recién me entendió. Porque ahí descubrió que donde él iba era el universo de la no materia y dice, ah, pucha, esto estaba, tenía razón, se enojó conmigo, entonces me pidió, como buen inglés, me pidió disculpas. Y eso para mí, bueno, fue magistral, digamos. Así Wow. que no tengo empacho. Oye, Tony, híjoles, el tiempo se acaba. Está muy interesante y Sí, estaría bien hacer una sí. segunda parte de esto. No sé si estés de acuerdo. Sí, no hay problema. Yo te pido disculpas si rompí muchos esquemas de los que se conocían, pero para poder avanzar vos tenés que dejar lo que tenés en la cabeza aprendido como cerebro, yo le llamo a eso trampa neuronal. Cuando uno deja las trampas neuronales puede pensar con claridad. Claro. Y pensar con claridad significa estar en contacto con la conciencia. Y antes que te vayas te voy a decir una de las grandes confusiones que tiene la ciencia. La ciencia cree que con el cerebro se piensa, y es macana. Pues sí, ¿cómo? ¿Cómo no pensamos con el cerebro? No, el cerebro nunca pensó. Y ahí está lo chistoso. No, si vos vas y lo decía un científico, te saca patada. Bueno, dale. Después se va a dar cuenta. No importa el científico que sea. Vete, vos poneme el científico que sea, que venga y que se enoje conmigo. Espérate un ratito. Cuando vos te mueras, después charlamos. ¿Por qué? Porque el cerebro nunca pensó. El cerebro razona, sí, razona, cataloga, clasifica, un montón más, ahora no me acuerdo, que son muchas más, pero no piensa. El, lo que piensa en nuestro ser humano es la conciencia trascendente, ¿sí? Piensa, reflexiona, tiene intencionalidad, tiene voluntad, tiene sentimientos, y me estoy olvidando de otro, pero hasta ahí. O sea, son atributos de la conciencia trascendente. La conciencia del cuerpo le toca la sensibilidad, sentir, percibir, saber lo que le pasa al cuerpo, si le duele una pierna, o si tiene hambre, o si tiene ganas de ir al baño, o si tiene ganas de dormir, todo ese tipo de cosas. Todo eso es parte de la conciencia. El cerebro también aprende un idioma y aprende a decirlo, aprende a repetir frases y palabras, por ejemplo, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pim, pim. Bueno, pero la conciencia trascendente es la que pone el sentimiento, la voluntad en cada una de las acciones que nosotros hacemos. Entonces, cuando vos ves a un tipo que está enajenado, que está muy loco, que está rayado, que vamos a suponer, vuelvo a tocar el caso del tipo que mató a una mujer, un femicida, y es muy probable que haya actuado solo por impulsos de la conciencia del cuerpo y no por el alma, o sea, no por la conciencia trascendente. O sea, no la dejó intervenir. Como ambas están en los procesos mentales del ser humano y ambos pasan por el cerebro, ahí sí, el cerebro está en el medio de los dos procesos, porque están juntos, o sea, la conciencia trascendente y la conciencia del cuerpo están juntas dentro de este cuerpo que le llamamos ser humano. ¿Sí? En realidad es un cuerpo homínido. Entonces, cuando eso no se da muy bien, cuando solo nos dedicamos para un costado, que es la del cuerpo, nos olvidamos de lo trascendente. Y por eso es que después, cuando sobreviene el momento de la muerte, ahí te das cuenta de todos los errores que cometiste, porque los cometiste como homínido. Viste que muchas de las acciones que se hacen, por ejemplo, el mentir, la hipocresía, eh, el engaño, el abusar del otro, todo eso por lo general son cuestiones del cuerpo, o sea, de la conciencia del cuerpo. Obvio que en parte la intencionalidad de la conciencia tiene que ver, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un dejo a hacer una determinada actividad o acción que también viene por el lado de la conciencia trascendente, pero el sistema hace que nos sea mucho más fácil desviarnos del camino.
Y ese es el gran problema del ser humano, nuestro planeta, nuestra sociedad, la forma en que fuimos educados, la forma en que nos dijeron las cosas. Así que, bueno, nada, hay bastante para corregir. Pero está bueno esto de dialogar, porque uno puede decir, ah, entonces esto era de esta manera y no de la otra, y sí. Che, pero vos estás diciendo cosas locas, y sí, yo digo, tengo ideas revoltosas. No soy un revolucionario, soy revoltoso, que es distinto. ¿Qué significa revoltoso? Aquel que revuelve de abajo, o sea, yo escarbo en el conocimiento de antes, y digo, a ver, lo pongo acá, y esto es, y no, y lo que es, y lo que no es, no es. Entonces digo, por esto y por el otro. Por eso soy un investigador ontológico. He tenido mis serias discusiones con filósofos. Hay muchos filósofos de hoy que dicen, no, después de la muerte no hay nada, se cierran los ojitos. ¿Por qué? Porque ningún cuerpo se volvió a levantar para decirme, che, acá estoy. Y sí, es cierto, porque no sabés lo que es el ser humano. O sea, yo estudié la naturaleza del ser humano, la naturaleza de la mente, por eso puedo hablar de filosofía de la mente y de otras cosas también. Así que nada, me llevó más de 30 años investigar. Perfecto, Y Tony. bueno, están los libros, aquel que quiera leerlos, se pueden encontrar en internet, son libros en PDF. ¿Cómo se llaman tus obras, Tony? Las más destacables, digamos, las últimas, Teoría de la mente simultánea, que ese está en PDF e incluso está en YouTube como video. Si vos en YouTube pones mente simultánea, ya ahí busca todos los videos míos y bueno, está en mi canal y qué sé yo. Y el otro libro que escribí en el 2019 fue Metafísica a priori y trascendente. Y ahí explico bien, que ese creo que no te lo envié, ahí explico muy bien este tema de que la conciencia primigenia o trascendente está antes del nacimiento, o sea, antes de la concepción, durante y después de la concepción, cuando el ser humano ha nacido, y sigue estando después de la muerte. O sea, todo el concepto, y que la iglesia, por supuesto, dice que no. Por lo tanto, también voy en contra de la iglesia. Otra de las cosas que también se van a enojar conmigo, el ser humano es un diseño. ¿Cómo? Sí, hemos sido diseñados genéticamente para estar en el planeta y para tener este mix de conciencia trascendente con conciencia del cuerpo. Es un invento, digamos, un diseño, la palabra más elegante es diseño, es un diseño. Oye, che, ¿y quiénes diseñaron esto? Bueno, sigamos investigando. Claro. Pero no fue Dios el que metió la cuchara, ¿eh? Ok. Eso lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Fue la sopa primigenia. Bueno, perfecto. dale. Sí, Tony, pues mira, ya se acabó el tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí. Estoy seguro que esta no será la única charla que tengamos. Y pues bueno, no me queda otra más que despedir al canal. Y señores, recuerden, la cultura es vasta. Abrámonos a las diferentes formas de pensamiento, porque en base a eso se construye conocimiento. Sí. Y pues bueno, no sea malito, regálenos un like, suscríbase al canal, comparte este video, active la campanita de notificaciones para que podamos llegar a más audiencia y seguir generando contenido de este tipo. Bueno, Tony, me despido. Cuídate mucho. Bien. Aquí seguimos. Sí. Gracias. Gracias y bueno, seguimos en contacto para lo que gustes, Mario. Estoy a tu disposición.